Hola a todos, bienvenidos un día más a Todo Queda en Casa. Ya vamos por el tercer capítulo. Antes de nada, quiero decir que la invitada que teníamos pensado hoy no ha podido venir en el último momento, así que voy a estar yo solo cubriendo el capítulo, porque es verdad que la semana pasada no tuvimos capítulo, ¿vale? Y es verdad que pretendo dejar como un margen de descanso rollo, hacer al menos 2 capítulos por mes para no saturar tanto con el contenido, ¿no? Por lo menos para ir empezando de una manera más, menos continua, ¿no? Y como la semana pasada no hubo capítulo, pues no quería que esta semana tampoco hubiese capítulo. Entonces, aunque me ha fallado por problemas que no puedo contar, imprevistos que pasan siempre, voy a hacer el capítulo del solo, ¿vale? Si es la primera vez que estás viendo esto, me voy a presentar. Yo me llamo Antonio, ¿vale? Y este es el podcast Todo Queda en Casa, un podcast maravilloso en el que puedes entrar sin llamar, así que si eres nuevo, ponte cómodo, que este es un viaje muy emocionante. La última vez, en el último capítulo dije que no quería que durara tanto y acabó durando más que el primero. Entonces hoy sí que quiero ir como más rápido, ¿vale? Así que agárrense al sitio de agarrar que empezamos. El capítulo de hoy se llama Identidades, tópicos y respeto, ¿vale? Es cierto que, bueno, últimamente vivimos en una sociedad que necesita como ponerle nombre a las cosas, ¿no? De ahí el término de las etiquetas. Y es cierto que las etiquetas a veces sirven para, pues para encontrarnos, ¿no? Para sentir alivio, consuelo, para saber quiénes somos, pero no siempre es algo positivo, porque hay veces que la gente usa esas etiquetas para intentar ridiculizar al resto, ¿vale? Y incluso invalidarlos, ¿no? Invalidarlos de alguna manera. Quería empezar por aquí porque es cierto que, bueno, no para hacer una lista como interminable de todos los tipos de identidad y orientaciones sexuales que quiero hablar de ello y explicarla, así brevemente, sino, sino para ver qué hay detrás de cada identidad, que al final, detrás de las identidades, están las personas. Y este capítulo, aunque va a ser en la línea de los dos anteriores, reivindicativo, y como siempre quiero que, que sigan siendo en esa línea, va a ser también un poco educacional, ¿vale? Porque, bueno, si hay personas que tengan un poco duda o no estén tan al tanto de lo que son las identidades, pues que las comprendan un poquito mejor y así puedan ejercer de manera correcta el respeto hacia todos. Empezando con el tema 1, tenemos las identidades, ¿vale? Hablamos de muchas orientaciones sexuales y de muchas también identidades sexuales, ¿vale? En orientaciones sexuales tengo aquí los apuntes, ¿vale? Porque es verdad que, por ejemplo, hay una que no lo había escuchado nunca. Tenemos la heterosexual, que es la que predomina por poco tiempo. Tenemos la heterosexual, que todo el mundo sabe que es atracción por el sexo opuesto. Luego está homosexual, que es atracción por el mismo sexo, que ahí entra tanto gay y lesbiana. Tenemos bisexual, que es cuando te atraen ambos sexos, que hablaremos luego de los tópicos, porque los bisexuales es como una parte del colectivo que está bastante invisibilizada. Pansexual, que siente atracción por las personas, independientemente de cuál sea su género o su identidad. Asexual, que no experimenta ningún tipo de atracción sexual o muy poca con el resto. Demisexual, que solo siente atracción, digamos, por cuando siente algún tipo de vínculo especial con la otra persona, ¿no? Demisexual. Grisexual o graisexual, que esta no la conocía y si estoy equivocado pido perdón, ¿vale? Porque no, la primera vez que lo escucho y es que se encuentra en el espectro entre asexual y sexual. O sea, creo que es como un poco intermedio, ¿no? A lo mejor un día pues se siente más, no sé si es así, ¿no? Pero a lo mejor un día se siente más grisexual y otro día graisexual, no tengo ni idea. Sapiosexual es a la atracción por la inteligencia, ¿vale? O la mente de la persona. Y autosexual, atracción hacia uno mismo, ¿vale? Ir cogiendo apuntes, ¿eh? Si no estás quedando con esto, ir cogiendo apuntes porque quiero ir rápido, porque tengo bastantes preguntas que responder y no quiero que dure mucho el vídeo. Y poliosexual, que es atracción por múltiples géneros al mismo tiempo, pero no todo. Esas son las orientaciones sexuales, ¿vale? Y ahora pasamos a la identidad de género, que no es lo mismo, ¿vale? En la identidad de género tenemos, al final es como, por decir una diferencia clave, la orientación sexual responde a quién te atrae, ¿vale? Y, bueno, quién te atrae tanto emocional como sexualmente, porque al final una persona te puede atraer tanto sexualmente como emocionalmente, tanto por el exceso como por la personalidad como su inteligencia, su forma de pensar. Y la identidad de género responde a quién
o sea, quién eres tú, ¿vale? Orientación sexual, quién te atrae, identidad de género, quién eres tú, ¿vale? Que ya entra todo lo que hemos visto, ¿no? Todas las etiquetas son válidas. Entonces, identidad de género tenemos cisgénero, que es la persona que al nacer se siente, o sea, está de acuerdo con el sexo asignado al nacer, cisgénero, y transgénero es cuando la identidad de género pues difiere del sexo atribuido cuando se nace. Luego tenemos no binario, que no se identifica expresamente ni como hombre ni como mujer, ni como género masculino ni género femenino, de ahí el pronombre E que exista. Luego género fluido, que es la identidad de género que cambia con el tiempo, ¿vale? Como a género, que no se identifica con ningún género, e intersexual, que son condiciones biológicas que no encajan en definiciones típicas de un sexo u otro, ¿no? De sexo masculino o sexo femenino. Es cierto que muchos términos son raros, no raros, vamos a decir complicados de entender, ¿no? Porque yo pertenezco al colectivo, pero a mí también me resulta difícil entender ciertas cosas, pero no por resultar difícil para mí comprender eso, dejo de respetarlo, ¿vale? Porque tú puedes no entenderlo, pero sí puedes respetarlo, ¿vale? Y al final yo creo que en la mayoría de los casos también se entiende, ¿vale? Pasando a las preguntas, ¿vale? Tenemos la primera, que es por qué a la gente le incomoda tanto que existan muchas identidades. Yo creo que es que la gente sigue muy estancada en el siglo XII, ¿vale? O sea, no entiendo cómo, de alguna manera, eh, les incomoda tanto y les quita tanto el sueño que existan diferentes identidades. O sea, si tú te indicas como heterosexual, ¿cuál es el problema? Porque a la gente del propio colectivo también le parece pesado que haya tantas etiquetas y cada vez haya más letras en el nombre y tal. Pero yo lo que opino al final, yo no sé por qué les incomoda tanto. Yo creo que es un poco que están cansados, que no tienen paciencia ninguna. Pero al final yo creo que no nos tenemos ni que cansar ni incomodar por algo así. O sea, si existe algo para calmar la ansiedad de la mente de una persona o para que se sienta esa persona bien consigo misma, ¿qué más te da? O sea, tienes que mirar un poco por ella, ¿no? Tienes que mirar un poco por su bien y tienes que respetarla. O sea, que dejen de incomodarte. Si va a salir un día de mañana una identidad nueva de género, pues te aguantas y te jode y lo respetas, porque es que tienes que respetarlo. ¿Por qué se cuestiona tanto a las personas trans y no binarias? Es cierto que se hace mucha broma, por ejemplo, con la no binaria y es, bueno, al final no es cuestión, vamos a empezar por trans, ¿vale? No es cuestionar tanto a las trans, sino directamente eh, ponerle una mochila, ¿no? Porque por mucho que seas una mujer trans o un hombre trans, nunca vas a dejar de ser trans. Entonces hay mucha gente que en la sociedad, si eres un hombre trans, no, nunca te va a aceptar como un hombre. Y si eres una mujer trans, nunca te va a aceptar como una mujer. Siempre vas a tener una mochila que no es necesario y que no debería de tener nadie cargado a tus espaldas, ¿sabes? Solo porque la mente de ciertas personas no estén actualizadas, vamos a decir actualizadas, ¿no? Por hablar bien un poco de ello. A ver que se me apaga. Y eso, las personas trans como que nunca van a ser consideradas como son, ¿no? Y las no binarias, es verdad que se hacen muchas bromas de, pero ¿cómo no te vas a sentir ni hombre ni mujer? Entonces, ¿qué te sientes? Es como si yo un día digo que me siento gato, me siento perro. Hay mucha gente que hace bromas con este tipo de identidad, ¿no? Y la broma más común es la que acabo de decir, lo de, no, yo es que me siento gato, yo hoy me siento perro. A ver, yo te recomiendo que te vayas a la ala de psiquiatría, porque a lo mejor si en tu casa no te pueden educar mejor, ya tienes que pasar a otro nivel, ¿vale? Porque al final, es lo que digo antes, o sea, tú puedes no entender eso, ¿no? Porque de alguna manera no te pase, ¿vale? Eso se entiende. Que si no te pasa, no estás en la situación, ¿vale? Pero la empatía existe. Hay que aprender a ser empático, a respetar a la persona con la que convive, con la que comparte la vida, la humanidad. Entonces, si no entiendes eso, es tu problema, ¿vale? Tienes que aprender a respetar a la gente. Porque sí, porque es totalmente lícito y válido que una persona un día diga que se sienta más hombre, se sienta más mujer, se identifique más con la ropa de hombre, con la ropa de mujer, que bueno, yo digo siempre que la ropa no tiene género, pero para que quede constante y para que lo entendáis, ¿vale? Pero eso no te da derecho, o sea, quiero dejar claro que el no entender algo no te da derecho a no respetarlo, a no juzgarlo y a incluso invalidar
los sentimientos, pensamientos y la forma de ser que tiene esa persona. Es que no te da derecho ninguno. Entonces, eso es muy importante que tiene que cambiar. ¿Vale? Las etiquetas ayudan o limitan. Es obligatorio definirse. Es un poco pringoso meterse en ese tema, ¿no? Pero aquí hemos venido a eso. Al final las etiquetas existen en muchos casos para, como yo he dicho, calmar la ansiedad de muchas personas porque no saben qué les está pasando, no saben cómo se siente. Entonces las etiquetas ayudan mucho para decir, vale, me pasa esto, pertenezco a esto, me identifico con esto. Pero es verdad que en otros casos incomoda muchísimo, incomoda y agobia porque al final una persona al igual que hay alguien que necesita una etiqueta para calmarse, hay otra que no se corresponde a lo mejor con ninguna etiqueta, no hay un nombre claro para lo que le esté pasando o que esté sintiendo, y entonces le genera mucha ansiedad. Entonces, por eso creo que las etiquetas ayudan y al mismo tiempo no. Y no es obligatorio definirse en la sociedad, no es obligatorio tampoco que tú tengas que andar por ahí contando cómo te sientes, con qué te identificas, porque no es como un grano que te salga en la cara que tengas que llevar un letrero en la frente, no tienes por qué contarlo nada, por tanto tampoco tienes que definir, solo todo es válido, tanto si te defines como si no, es válido y respetuoso, siempre debe de ser respetuoso, pero es verdad que no es obligatorio, o sea, al final está en la persona y en lo que esa persona crea necesario para ella misma, contar o no contar, y me siento identificado con esto, me siento identificado con lo otro. ¿Por qué se les exige explicarse constantemente? Es verdad que las personas que pertenecen a lo mejor a una identidad un poco menos común, como puede ser no binaria o género fluido, transgénero, las personas asexuales, se les exige explicarse porque la sociedad no lo entiende, muchas personas no lo entienden. Entonces, gay, lesbiana, bisexual, entonces al final, esas son definiciones ya que tenemos como más interiorizadas, no es más aprendidas, pero hay muchas que no. Entonces se les exige explicarse y se les exige siempre que se defina y que nos cuenten, pero esto qué, pero vamos a ver, explícate bien, porque yo me quiero enterar, porque esto es lo otro. Sin embargo, pregunta un poco por morbo, porque a los 2 segundos se te ha olvidado lo que te ha contado, que se está abriendo en canal frente a ti y te está dando igual, y al rato vuelves a preguntar lo mismo y a sacar el tema. Entonces yo creo que es un poco innecesario preguntar por ahí. ¿Crees que la sociedad entiende la diferencia entre orientación e identidad? No, lo acabo de explicar al principio del vídeo. Identidad de género, orientación sexual, expresión de género y género no es lo mismo. O sea, no sé si haré un capítulo explicando eso, pero lo voy a decir en modo rápido. Y una cosa es el sexo biológico, que es con el que nace, o como eres tú biológicamente. Luego otra cosa es el género, que ya es con el género que tú te identifiques, la forma que tú te identifiques, que es la identidad de género. Luego tenemos la orientación sexual, que es quién te atrae físicamente, sexualmente, intelectualmente, de todas las maneras. Y expresión de género, que es como tú te expresas al mundo, la forma de vestirte, de comunicarte, de hablar y tal. ¿Vale? Y es verdad que son preguntas que mucha gente desconoce. Es cierto, ¿vale? Que existen muchos, bueno, antes de empezar con los tópicos, hay muchas frases como, por ejemplo, eso es una moda, o es bisexual porque es moda. A ver, es que la pregunta es, ¿qué daño hace decir eso son modas? ¿Vale? A ver, hace mucho daño porque las personas al final no se sienten de alguna manera entendidas. Y cuando tú estás pasando por un momento delicado y encima no estás siendo comprendido, te hunde muchísimo más en la situación en la que estés, ¿no? Entonces, si tú te estás hundiendo porque estás viviendo una situación delicada y la gente a tu alrededor en la que tú quieres no lo entiende, te estás hundiendo todavía más. Entonces, muchos de esos comentarios pueden hacer mucho daño a la gente. De eso son modas. A ver, me ha llevado a lo mejor mucho tiempo sentirme identificado con una etiqueta para que ahora venga y me diga que eso son modas. O sea, hay que tener también cuidado un poco con las cosas que decimos. O sea, hay que empezar a hablar mejor desde la educación y el respeto que mucha gente carece. No son modas. Ser bisexual no es una moda, ser no binario no es una moda. Al final son identidades que van acompañados de personas que tienen sentimientos y nada es moda, nada es pasajero y por supuesto nada justifica que invalide las emociones de otras personas. Y sus sentimientos por supuesto que tampoco. Esto me ha apagado esto. Voy a aprovechar para bien.
¿vale? ¿Crees que el desconocimiento justifica la falta de respeto? No. No porque, mira, una cosa muy sencilla. Cuando tú ves a una persona que a lo mejor no encaja en el canon establecido por la sociedad de masculino o femenino, heterosexual, homosexual incluso, cuando tú ves a una persona que no encaja de esta manera así, tú puedes tener desconocimiento y decir, wow, ¿esta persona qué será? ¿Será no binaria? ¿Será asexual? ¿Será transgénero? ¿Será bisexual? ¿Qué, ¿Con qué se identifica esta persona, no? Entonces, tú puedes tener desconocimiento, ¿vale? Te lo compro, que por mucho que seas una persona ajena a todo esto, no te debe de importar, porque todo el mundo creo que tenemos que tener el suficiente conocimiento y la suficiente información sobre estos temas, porque al final, aunque no te toque de cerca, todos somos personas. Y es cierto que eso, o sea, no se justifica el desconocimiento porque cuando tú te encuentras a una persona así, le puedes decir, mira, perdona, ¿tú con qué género te sientes identificado para yo dirigirme hacia ti? Porque a lo mejor yo la veo más femenina y es un hombre y a lo mejor no le tengo que hablar con el pronombre o y tengo que utilizar el a o se siente más cómodo con el e. Entonces, tú puedes tener desconocimiento, pero si tú de primera eres respetuoso y quieres mostrarle respeto a esa persona, le vas a preguntar con qué se siente más identificado. Entonces, en ese momento le está dando también la confianza a la otra persona para sentirse cómoda en ese ámbito y también la otra persona va a saber que tú te quieres dirigir en todo momento hacia ella con respeto y que te importa su sentimiento y que no quiere invalidar en ningún momento su persona. ¿Vale? Entonces, no, no lo justifica. Pasando al apartado 2, el tema 2, que son los tópicos. No sé cuánto tiempo llevamos, la verdad, pues no sé a qué hora empezado a grabar el vídeo. Eh, los tópicos, ¿vale? Si algo acompaña a las distintas identidades, son los tópicos. No es un poco como lo que dije lo que hablé con María en el segundo capítulo, que era un poco como que muchas veces los prejuicios van acompañados de tópicos, ¿no? Pues es verdad que muchas identidades también llevan esa mochila a su espalda que conocemos como tópicos. Son frases hechas, son estereotipos, sin pensar en el daño que pueden hacer, ¿no? Muchas personas, de hecho, no son rechazadas. A ver, es que es un tema también delicado, porque muchas de estas personas también suman un rechazo que aunque no lo he metido como un tema de los que hablar, lo tengo que mencionar porque es bastante importante, ¿no? El rechazo que sufren muchas personas, porque al final es un rechazo que viene desde el conocimiento, que hemos dicho antes, pero que aún así no es justificable, porque muchas personas, debido a los tópicos, muchas personas debido a los tópicos no son rechazadas por lo que son. En plan, muchas personas no son rechazadas por lo que son, sino por lo que la sociedad cree de ellas, ¿vale? Al final, esto es como un círculo vicioso. O sea, si existen los tópicos, siempre van a existir los prejuicios. Si existen los estereotipos, da a entender que la gente que se salga de ese canon es objeto blanco fácil para tú poder hacer cualquier tipo de burla sobre esa persona. No, eso no es así. Entonces, por eso digo que al final muchas personas sufren el rechazo no por lo que son, sino por lo que la sociedad cree de ellos que son. Y esos pensamientos y esas creencias son a raíz de los tópicos, de la desinformación y ya de la burla y gente inútil y lerda que hay por el mundo. ¿Vale? Entonces, ¿qué tópicos sobre el colectivo te enfadan más? Vale, los tópicos más abruptos son, abruptos también dicho, los tópicos más comunes, vamos a decir comunes, mejor por ser abrupto, no, no es lo que yo creo. Los tópicos más comunes son al final que los gays, por ejemplo, como soy gay, entonces los gays son promiscuos, las lesbianas son masculinas, no sé, hay muchos tópicos, ¿no? Y me enfadan todos a la par, porque al final nunca voy a entender que existan siempre tópicos porque es meter de manera injusta a todo el mundo en la misma bolsa, ¿vale? O sea, la existencia de tópicos es así. Estás metiendo a todo el mundo en la misma bolsa. Y luego es una bolsa a lo mejor en la que a ti no quieres que te metan, pero tú sin embargo sí lo estás haciendo, ¿no? Que es algo, por ejemplo, que no dije en el capítulo anterior, pero es una realidad. O sea, mucha gente se queja de que le prejuzguen, pero luego tú estás continuamente prejuzgando a los demás. Pero en ese momento no te acuerdas de lo mucho que tú has sufrido cuando te ha tocado a ti ser el que ha sido prejuzgado por otra persona. No, es como un poco de memoria selectiva. Se nos olvida muy rápido
lo que sufrimos, por lo que pasamos, hacemos clic y ya nos pasamos a otra cosa. Y no, o sea, hay que tener más conciencia con todo esto. eh, ¿Por qué ¿por qué se sexualiza tanto a ciertas identidades? A ver, esto lo entiendo un poco por el hecho de que no entiendo la pregunta, en verdad. La tengo apuntada, pero no entiendo. En plan, creo que se sexualiza un poco a ciertas identidades porque de alguna manera siempre en general se ha relacionado con la promiscuidad, ¿vale? El colectivo en concreto y en general siempre se asocia con lo pervertido, lo obsceno, las adicciones, siempre está un poco como en ese mundo oscuro, ¿no? De cosas malas que existen, pues siempre está como ahí dentro metido, ¿no? Y creo que un poco va por esa línea, por eso las identidades también se asocian con el colectivo, pero sin embargo hay identidades que no pertenecen al colectivo. O sea, por ejemplo, bueno, no solo la identidad de género, sino el ser asexual, que es la orientación. Una persona asexual no tiene por qué ser gay o lesbiana. ¿Me explico? Porque, bueno, al final, la persona sexual pues no es homosexual ni heterosexual, pero que no tiene por qué estar dentro del colectivo. ¿Lo tenemos dentro del colectivo? Sí, pero porque al final buscamos que personas que se sientan solas en algún momento de su vida pues tengan un refugio, tengan una familia elegida con la que se sientan cómodas y con la que puedan ser ellas mismas sin ningún tipo de problema ni prejuicio. Pero no lo asociamos todo al colectivo y a todas las cosas malas del colectivo. Por eso creo que existe un poco eh, de alguna manera, etiqueta, pero mal impuesta, ¿no? Hacia las personas. ¿Qué tópicos se repiten sobre las personas bisexuales? El tópico más común que a mí se me viene a la cabeza es el de las personas bisexuales son muy guarras. Las personas bisexuales son muy adictas al sexo, les gusta hombres y mujeres tener sexo con los ambos géneros porque les gusta hacer de todo, le dan a todo, no le hacen asco a nada, esos que son unos viciosos. Es que estos comentarios son muy frecuentes, ¿vale? Con respecto a las personas bisexuales. Y es un poco también por eso, porque, en plan, si no te entra en la cabeza, nos repetimos siempre, ¿no? Si no te entra en la cabeza que una persona puede sentirse atraída por los dos géneros, es tu problema. Pero que no lo entienda no te da derecho a que haga este tipo de comentarios, ¿vale? Porque la mayoría de personas bisexuales no nacieron sabiendo que eran bisexuales. Me explico. Yo, hoy por hoy, por ejemplo, me considero gay. Y a mí las mujeres no me atraen, ni físicamente ni sexualmente. A mí me encanta mucho la ropa de mujer, pero las mujeres no... O sea, me encantan las mujeres, pero no me atraen. Pero es cierto que yo no sé si el día de mañana puedo dar con una mujer que me encante y de la que me enamoré. Yo eso no lo sé. Entonces, la gente da muchas cosas por hecho y la vida da muchas vueltas y nunca se sabe lo que puede pasar ni en qué punto te puede dejar esa vuelta que te ha dado la vida. Por eso yo animo a que la gente que hace esos comentarios que no lo siga diciendo porque si escupe te cae encima. Que todo lo que sube baja, eso recuérdalo siempre. Entonces, da a la vida muchas vueltas como para ponernos a decir estas cosas que nunca saben por dónde pueden salir. Por eso creo que es la mayor etiqueta que existen los bisexuales. ¿Vale? Además que, no, o sea, no siempre es así. Me refiero, existe también el pansensual, que hay mucha gente que no lo conoce y es un poco muy sexual, pero que te atraen más las personas, ¿no? No te dejas guiar, por así decirlo, por los genitales, ¿no? Reproductores. Pero, pero o sea, pasa lo mismo, o sea, no son viciosas. O sea, al final una persona que sea heterosexual o homosexual puede ser más viciosa que la persona que se siente atraída por los dos géneros. De hecho, está científicamente demostrado que todos nacemos bisexuales, ¿vale? Pero que a lo largo de la vida y del in situ, pues tú ya vas conociendo tu cuerpo, explorando y ya vas aprendiendo de alguna manera qué es lo que te aporta, qué es lo que te atrae y con qué te identificas, ¿no? Pero la vida es que da mucha vuelta, de verdad. Sobre las personas asexuales, ¿qué tópicos hay? Bueno, es todo lo contrario, ¿no? Personas asexuales, pues, que son muy modositos, que son monjas o curas, que son asexuales porque son feos, son muchos de los tópicos que existen. Y no tiene que ser así, o sea, hay que respetar también que es una forma de vivir, es un estilo de vida. Y que hay mucha gente
que siente pánico por decir, oye, soy asexual, porque no está normalizado, porque es cierto que no está normalizado que una persona pueda rehacer su vida o pueda vivir hasta largas etapas de la vida sin tener ni un apéndice de apetito sexual. No está normalizado, perdón. Y es muy triste porque, o sea, ¿por qué no? O sea, si a esa persona no le apetece, porque tiene que estar obligada a algo. O sea, ¿en qué artículo de la Constitución española te dice que estamos todos obligados a tener atracción sexual por otra persona y a mantener relaciones sexuales con otra persona? Dime en qué artículo lo pone. Dímelo, sácalo. Que si lo hay, te digo yo a ti que lo borren porque no es posible, pero es que no hay. O sea, cada persona es libre de hacer con su cuerpo, con su vida, con sus sentimientos, lo que le dé la gana. Es que tú nunca vas a mandar en la vida de nadie, ¿vale? Preocúpate un poco de mandar en la tuya, que a lo mejor no estás mandando en la tuya, ¿vale? Y estás con la soga al cuello y estás dándole réplica a los demás sin estar en tu derecho y sin ser de tu incumbencia. Entonces, es un poco como de lo mismo. No se tiene que hacer apología de eso. ¿Vale? Porque, pues, ¿por qué no? Porque no es lícito, porque la gente al final, eh, una cosa es no entender algo y otra cosa es no entenderlo y machacar a esa persona. Porque esa persona está siendo vulnerable, está abriéndose en canal, está mostrándose al desnudo, dejándose el alma. Y lo que he dicho, o sea, una persona a lo mejor le cuesta muchos años aceptarse y llegar a la conclusión y decir, vale, me pasa esto, soy esta persona para que tú ahora vengas y con tu desinformación le hundas en la mierda. O sea, infórmate, edúcate sobre todo, porque yo creo que también es muy importante hablar de la educación que merece la gente, porque yo, por ejemplo, he hecho la práctica en una asociación eh, que es una ONG que trata sobre la salud sexual y prevención de ITS. Hacemos pruebas rápidas de VIH, pruebas rápidas de todo tipo de ITS, también tenemos PCR y promovemos mucho los derechos sobre las personas del colectivo. Tenemos muchísimos tipos de atención, pues tenemos atención psicológica, jurídica, también promovemos mucho, se me cae el micro, promovemos mucho el acabar con el estigma que sufren las personas que viven con VIH positivo y es a dar a Sevilla. ¿Vale? Hice las prácticas ahí, me quedo a día de hoy como voluntario, entonces lo que puedo ayudo porque me enamoré por completo de la labor que hacía y también aprendí muchísimo. Y cuando estuve dentro de esa ONG, una de las actividades que se hacía era ir a colegios, universidades, a impartir talleres de educación sexual. De educación sexual, no solo para aprender a poner un condón, por ejemplo, sino que también hay que aprender cómo dirigirte a las demás personas. Hay que enseñarte los tipos de identidades que existen, como estoy haciendo yo en este vídeo, y llegué a la conclusión de que se invierte muy poco en este tipo de educación, ¿no? Porque yo, por ejemplo, a mis 24 años de edad no he recibido no he recibido ni una charla de educación sexual, ni en el colegio, ni en la universidad, ni en el instituto, en nada. Ni una charla de educación sexual, ni de identidades, ni de violencia de género, no, nada. Nada, porque yo he escuchado, por ejemplo, estando en la asociación, he escuchado a una compañera que me dijo, yo es que he tenido charlas de educación sexual que lo que me han contado no sé, o sea, no tiene nada que ver con la realidad. Y digo, joder, por lo menos a ti te han dado alguna, ¿sabes? De hecho, se lo dije, digo, por lo menos tienes de qué quejarte, porque a mí no me han dado a día de hoy ninguna. Y todo lo he aprendido por informarme y por empaparme de conocimiento que siempre es válido y nunca es suficiente. Y un poco en esa línea, ¿no? Y me parece muy triste y por eso me parece importante recalcar que se tiene que invertir más en educación, que hay gente que no lo procesa y que si tú desde pequeño ya le vas inculcando eso a los niños, el día de mañana es un niño o una niña educada, que sabe hablar, que va a entenderlo todo y comprenderlo mejor y que los típicos tópicos o comentarios barra bromas inoportunas se van a evitar, ¿no? ¿Crees que los medios siguen perpetuando mucho estos tópicos? Sí. Sí, porque lo dije, no me acuerdo en qué capítulo lo dije, pero al final los medios es un arma de doble filo. O sea, puede ayudar, pero puede también, por otro lado, perjudicar. Vale. Eh,
A ver, ¿qué tengo aquí? Tengo que más. ¿Cómo afectan estos estigmas a la autoestima? Un poco lo que he dicho antes, ¿no? O sea, una persona a lo mejor ha pasado muchísima ansiedad, incluso depresión, porque bueno, también se ha demostrado científicamente que las personas que sufren una disociación con respecto a quiénes son la persona que son los sentimientos que están en este momento experimentando, sufren en la mayoría de los casos mucha ansiedad, mucha depresión. Entonces, una persona si ha tardado mucho en aceptarse, como he dicho antes, y ahora que por fin se ha encontrado después de muchos años de lucha y de esfuerzo, ahora llegas tú y tiras tantos años de ese trabajo terapéutico que ha hecho esa persona consigo misma, ¿qué le queda? Esa autoestima es que va a caer en picado por tu culpa. Entonces, creo que afecta muchísimo de una manera bastante negativa, fea, innecesaria, pero, pero que al final es culpa de la persona que ejerce el comentario. Porque también he escuchado, es que si te afecta tanto, es problema tuyo de que no tienes una buena autoestima y que no te quiere, vale, pero ¿quién te dice a ti que yo no tengo una buena autoestima y me la has derrumbado en un segundo? ¿Sabes? O sea, no puedes dar por hecho eso, porque a lo mejor si tengo una buena autoestima, no me afecta tu comentario y pasa otra cosa como si nada. Pero es que si somos dos personas, ¿vale? Que yo tenga una buena autoestima o no, mira, a lo mejor te lo compro, sí eso, pero que tú tengas también una buena forma de hablar, me influye, ¿vale? Pues yo puedo tener una mala autoestima, pero tú me hablas bien o me hablas un poco informado y aquí no hay problema. ¿Sabes? Pero sin embargo siempre se echa la culpa a la otra parte. Ah, no, es que tú no estás bien, es que no es mi culpa que tú te quieras poco, no es tu culpa que esa persona se quiera poco, pero sí es tu responsabilidad que empieza a quererse mejor, ¿vale? Es que me sofoco mucho. Me sofoco mucho con estos temas. Y te empieza a toser porque tengo la garganta fatal. Vale, pasando al último tema tenemos el respeto, ¿vale? Es el punto más importante, ¿vale? Porque no se trata de entender, como hemos dicho, cada etiqueta, se trata de respetarla. Entonces, el respeto va a acompañar un poco del conocimiento que se tenga sobre los temas que estamos abarcando, ¿no? Respetar no es opinar, ¿vale? Lo tengo aquí apuntado porque es una frase que me ha gustado muchísimo. Y es, respetar no es opinar, no es debatir la existencia del otro, no es tolerar a media. Respetar es reconocer los derechos, escuchar y no violentar e invalidar a nadie. ¿Vale? Lo repito para que quede bien claro. Respetar no es opinar, no es juzgar, no es ejercer ningún tipo de violencia, ni tolerar a media, ni incluso debatir la existencia de alguien. Si tú estás debatiéndole la identidad a una persona, eso no es respetarla. No, yo respeto todo lo que tú vengas, pero esto no lo entiendo. Es como el racista moderno, ¿no? Pasa un poco lo mismo. No, yo no soy racista, pero es que, coño, perdón, es como racista moderno, ¿no? No, yo no soy racista, pero es que hay un montón de chinos en todos lados y abren más que los españoles y no están quitando el trabajo. Dice que no es racista, sueltas eso, eres racista. Y está catalogado, no existe el término, y es racista moderno. Pues con esto pasa igual. No, yo entiendo que te sientas así, yo entiendo que te guste esto, que te identificas con aquello, pero es que luego esto no. Si siempre te pone un pero, o no entiende una parte mínima, lo siento, pero no está ejerciendo ningún tipo de respeto. Eso es una realidad. Y eso, y respetar, lo que sí es respetar es reconocer los derechos, escuchar y no violentar ni invalidar nunca a nadie. Eso sí es realmente el respeto, ¿vale? Y por último tenemos la pregunta, ¿vale? Porque hay personas que creen que respetar es ceder demasiado. Hay personas que creen que a lo mejor respetando a la gente están como siendo tomados por tontos, se empiezan un poco como a asociar a esa gente, se le empieza como a rejuntar con esa gente y le da un poquito de miedo. Creo que es un poco por eso. Pero eso ya está en la inseguridad de cada uno, chica, no está en nada más, ¿me entiendes? ¿Por qué se sigue debatiendo sobre derechos básicos? Se sigue debatiendo porque siempre hay gente que no entiende. Y si hay alguien que no entiende, es verdad que hay personas, las personas activistas, que se ven en la necesidad de hacerlos entender porque siempre es bueno educar e informar. ¿Vale? Entonces siempre va a haber debate porque siempre va a haber personas incultas de mente cerrada, por supuesto, que no entienden estas cosas, entonces siempre
sueltan burradas por la boca que dan derecho a réplica. Entonces, si nosotros seguimos debatiendo es porque hay un comentario negativo e incoherente con el que nosotros tenemos que luchar y que tenemos que desmentir, por supuesto. Porque eso es lo que pasa, ¿no? Con ese comentario, que tenemos que desmentirlo y dar la información oficial y positiva que se saca de todo esto. Entonces, si hay siempre debate es porque las otras partes, las incultas, nos buscan de alguna manera. ¿Es suficiente con no meterse o hace falta posicionarse? Esta pregunta me encanta porque hay mucha gente que dice, no, yo no, eso es tema de lejos. A ver, lo dije en el primer capítulo, puedes no posicionarte porque no te toque de cerca, pero es muy triste, porque al final siempre se necesita y cualquier mínima ayuda es enorme. Entonces, hace falta posicionarse siempre y siempre del lado correcto de la historia, ¿vale? Porque aunque no te toque de cerca, aunque no entiendan mucho, siempre estamos hablando de derechos humanos. Y los derechos humanos los merecemos todas las personas del mundo, independientemente de tu raza, de tu género, de tu identidad, de tu ideal político, de tu etnia, de tu religión. Entonces, siempre, siempre hace falta posicionarse. Nunca te quedes de lado, sobre todo escuchando sin hacer nada. Vale, tengo aquí una pregunta también muy importante, es cómo se crea un entorno realmente seguro. Es un poco lo que hemos ido viendo en los capítulos anteriores, ¿no? Y con esto cierro un poco. Es lo que hemos ido hablando en los capítulos anteriores. Al final, hay muchas personas que tienen que crear un entorno seguro para sentirse ellas mismas, para sentirse juzgadas. Entonces está ahí el colectivo, están las asociaciones que sirven también de apoyo, está, por supuesto, tu familia, tus amigos más cercanos. Entonces es muy importante crear un entorno seguro. Y si parte de ese entorno seguro no te entiende, créeme que si te quiere de verdad, si te quiere de verdad con el tiempo, te va a entender. Yo cuando salí del armario me decía la gente, a tus padres dale tiempo, que es que tienen que asimilar la noticia, porque, bueno, porque ahora empieza como una vida nueva y es un proceso que tienen que asumir. Me decían siempre tiempo y yo lo odiaba cuando me decían eso. Yo empezaba, pero ¿cuánto tiempo les tengo que dar? Es que estoy agotado de dar tiempo. Pero es así, o sea, al final las personas, yo entiendo que para muchas familias, eh, pues puede ser, cada vez son menos, ¿vale? Pero sigue habiendo familias que les cuesta mucho trabajo entender ciertas identidades, ciertas orientaciones. Y puede ser chocante en un principio, sobre todo si ya es a lo mejor transexual, que es todavía más difícil, más duro, si es asexual, si es pansexual, bisexual. Yo entiendo que hay muchas familias que les cueste trabajo, pero si te quieren de verdad, escucha esto, si te quieren de verdad, con el tiempo te van a entender, te van a respetar y te aseguro que como te van a proteger ellos, no te va a proteger en la vida nunca nadie. Y por supuesto la familia, por eso es muy importante crear un entorno seguro. Muy, muy importante, ¿vale? Vale, y por último, también una frase que me gusta muchísimo, es ¿qué mensaje le daría a alguien que aún no se siente respetado? Si estás, si llevas mucho tiempo detrás de una persona o intentando convencer a la gente de que mereces el respeto que mereces, de que eres o te identificas con esta identidad, si llevas mucho tiempo intentando marcar tu lugar y no da fruto, no da resultado, no es tu lugar. Déjame decirte que no es tu lugar. O sea, yo entiendo que hay mucha gente que necesita tiempo para asimilarlo, pero tampoco puedes estar desgastándote toda tu vida en hacer algo. Hay mucha gente que cambia, hay mucha gente que puede abrir su mente, pero hay otra que por desgracia no. Entonces llega un punto en el que convencer a los demás y dejarte la piel por que te entiendan sale beneficioso, sale victorioso, pero hay veces que no. Entonces, cuando ya estás en un punto en el que te está dejando tu vida, te está perjudicando y de alguna manera estás dejándote pisotear por alguien, entonces ya ahí tienes que respetar. Nunca tienes que cansarte por reivindicar que mereces respeto. Porque el respeto es de todos. Y el respeto lo tienen que ejercer contigo siempre. O sea, no tiene que haber algo para que tú digas, ¿vale? Es un poco así en general. Si tú te sientes identificado con esta etiqueta, a palabra necia, oídos sordos. En tu casa entiendo que quieras como que te acepten y tal. Entonces por eso digo, sí, dale tiempo, dale información, haz una clase de educación con ellos. Sienta un día a tus padres, a tu tía o a tus abuelos y dice, mira, le haces un PowerPoint, te lo tomas así y oye, que sí se puede, que con el tiempo se puede, que acaban entendiéndolo, porque al final te quieren y buscan lo mejor para ti.
Pero si llega un punto en el que tú ves que eso no avanza y que te está costando a ti la salud, tanto física como mental, entonces ya ahí tienes que parar y, por desgracia, pues pasar a otra cosa, porque entonces ahí no es tu lugar. Pero que nunca tenemos que estar mendigando ni respeto, ni apoyo, ni amor, ni cariño, ni orgullo, ni nada, porque es algo, son valores que de por sí las personas normales deben de ejercer sobre el resto. Sin que no está en tu responsabilidad, pero vamos, es lo más mínimo. Y bueno, después de todo este mensaje, ya hemos acabado el capítulo. Espero que os haya gustado. Me he sentido que iba como muy rápido, ¿vale? Pero es que si no duran muchísimo, la verdad, y no me gusta que duren tanto. Sobre todo para editar y tal, pues es más cómodo que duren menos. Y a lo mejor he ido rápido un poco por eso, pero creo que ha quedado bastante guay. Creo que hemos mandado un mensaje muy chulo. Si hay algo con lo que no estáis de acuerdo o que lo haya dicho de una manera desde un poco, a lo mejor que esté mal informado en ese aspecto, pido perdón. Yo he hablado desde el cariño y el respeto máximo, como siempre. Espero que os haya gustado. Cualquier interacción es válida. Siempre os podéis seguir por las redes sociales y comentar cualquier tipo de cosa que os haya gustado. Podéis responder las preguntas y que tienes que vivir siempre tranquilo, con mucha dignidad, con mucho respeto y orgullo de ser quien eres, de que te atraiga a la gente que te atrae y que nunca pienses en los demás, sobre todo en gente que no merece la pena y te hace perder el tiempo tan apreciado de esta vida que son 2 días. Espero que os haya gustado, podéis seguirnos por estas redes sociales, ya lo he dicho, y nos vemos en el segundo capítulo. Nos oímos pronto.